Buenas tardes, nosotros somos estudiantes del cuarto año de Derecho, fin de semana. Nuestro grupo está integrado por Arlis Méndez, María Durán, Iraida Parra y mi persona, quien le habla, Zenaida Hidalgo. En esta oportunidad le vamos a hablar de la unidad 3 que trata de derechos hereditarios. Específicamente yo le voy a hablar del concepto de herencia. Es el resultado de la sucesión, es la transmisión por parte del causante difunto de cujus de los derechos, acciones, obligaciones a sus herederos o legatarios. Es todo patrimonio del difunto considerado como una unidad, universalidad de bienes, derechos y deberes que es transmitido por el causante a sus herederos. Seguidamente nos encontramos con la terminología en materia sucesorial. Sucesión es un modo como se adquiere o se transmite el patrimonio del causante. Herencia es el patrimonio que deja la persona que muere y que es susceptible de pasar a sus herederos a título universal. Legado es el objeto de la sucesión a título particular por causa de muerte y que puede estar constituido por uno o varios bienes determinados del patrimonio hereditario. Causante de cujus o actor es el titular del patrimonio hereditario. Sucesor es el heredero o legatario. Heredero es el sucesor a título universal que ya ha aceptado la herencia. Legatario es el sucesor a título particular que ha aceptado el legado. Vocación hereditaria o sucesorial es el llamado teórico o virtual, no realizable mientras viva el causante, que la ley o un testamento hace una persona para que concurra a tomar la herencia que ha dejado otra persona cuando muere. Sucesión testamentaria, al que le corresponde heredar por testamento. Sucesión ad intestato o legal, al que le corresponde heredar por causa de la ley. Vocación hereditaria. Representa el título o la causa de la sucesión. Indica que alguno está destinado a adquirir la cualidad de sucesor mortis, causa con independencia de que luego llegue o no a suceder. Es una condición para que se adopte la calidad de heredero y es concedida por la ley a ciertos parientes en línea recta y colaterales. Vocación hereditaria es entonces ser llamado a heredar por voluntad el del testador o por la ley una vez que el causante haya determinado un heredero. Nos encontramos con la delación. Es el efecto jurídico también denominado llamamiento por el cual se pone de manifiesto que una o varias personas pueden adquirir la herencia y que para ello tienen preferencia sobre otra u otras personas, que en caso de que las primeras no quieran o no puedan suceder al causante, serán llamados en su lugar. Es el llamamiento efectivo del heredero, o sea, la posibilidad cierta y concreta y actuar que el llamado tiene de hacer suya la herencia. Está legado. Es una forma de sucesión particular mediante la cual el fallecido deja concretos bienes o derechos o un conjunto de bienes o derechos singulares a una o varias personas. El que reciba dicho bien en concreto se llama legatario. Y únicamente sucede al fallecido en aquello que le ha sido legado y no con carácter general. Es una liberalidad que hace el testador a favor de una persona al que no se le atribuye la cualidad de heredero, entregándole un bien específico. Asimismo nos encontramos con la diferencia entre herencia y legado. En la herencia, el recibidor será el heredero, que reciba tanto los bienes como las deudas del difunto a título universal, también derechos y obligaciones que no se extinguen tras la muerte. En el legado, el legatario adquiere los bienes concretos de la herencia. La posición del heredero puede ser por ley o por voluntad del causante, mientras que el legatario solo procederá por testamento. El heredero se hará cargo de las deudas del causante y hasta del legado. El legatario no debe hacerse cargo de las deudas del legado, salvo en casos especiales.
La herencia se acepta o se rechaza, mientras que el legado se adquiere sin aceptación previa. El heredero o albacea entrega el legado al legatario. Concurrencia de la herencia y el legado. Tanto la herencia como el legado tienen lugar por lo general tras la muerte del causante. Sin embargo, existen ciertas diferencias entre ellos en cuanto a las responsabilidades, aceptación, además de la toma de adquirirlos. Momento de la sucesión. La sucesión es el segundo paso del proceso hereditario, ya que ésta tiene lugar después de la muerte física o presunta del causante, o sea, de la persona que muere. El artículo 993 del Código Civil establece que la sucesión se abre en el momento de la muerte y en el lugar del último domicilio del cujus. Clases de sucesión. Sucesión intestada, intestato o legítima. Sucesión testamentaria. La sucesión intestada, intestato o legítima es la que se difiere de acuerdo a la ley cuando no existe testamento. Cuando habiendo testamento, el testador no ha dispuesto de todos sus bienes, entonces la parte no dispuesta se acepta conforme a las normas del Código Civil. El artículo 822 del Código Civil estipula que a padre, a la madre y a todos ascendientes suceden sus hijos o descendientes cuya filiación esté legalmente comprobada. Es regulada por la ley porque la persona que falleció no hizo un testamento previo a su muerte. Fundamento. Al igual que la sucesión testamentaria, el fundamento de la sucesión intestada descansa en la seguridad jurídica y su función social está vinculada con la propiedad y el grupo familiar. Afortunadamente existen normas jurídicas que impiden el desorden social, efectuando para apropiarse de las propiedades ajenas. Nuestro Código Civil venezolano recoge las disposiciones referentes a la sucesión intestada en los artículos del 808 al 832, ubicada en el libro tercero, título 2, capítulo 1. Caracteres. Se llama de una sucesión hereditaria y como tal es una sucesión a título universal, es decir, que se incluyen todos los bienes, derechos y obligaciones del fallecido que no se extingan con su muerte. Segundo, es una sucesión legal, por lo tanto, es la ley la que determina cuáles son los sujetos llamados a heredar con independencia de la voluntad del fallecido. Tercero, es una sucesión subsidiaria porque se rige únicamente en defecto, en fondo o en parte de una sucesión testamentaria. Bueno, profesor, esto es toda mi defensa. La otra parte le corresponde a otra de mis compañeras. Espero que le haya gustado la defensa y muchas gracias.